Bueno, antes que nada quiero disculparme porque el video pasado tuvo un error de transmisión, entonces se interrumpió debido a la conexión a internet. Pero bueno, empiezo de nuevo. Estaba comentando que el tema que quiero tocar el día de hoy es sobre la discapacidad y el lenguaje incluyente. ¿Qué es el lenguaje incluyente? ¿De qué se trata el lenguaje incluyente? Y pues qué impacto tiene en las personas con discapacidad y en sus familias. Si el utilizar este lenguaje realmente nos vuelve incluyentes en automático o si es necesario ser tan rigurosos como a veces pues se dice o se señala en las redes sociales. La semana pasada llamó la atención una publicación, un tuit de la Secretaría de Educación Pública, donde se mencionaba que se van a fortalecer los servicios educativos para personas con capacidades diferentes. Así fue, así es como se escribió en el Twitter de la SEP, personas con capacidades diferentes. Bueno, este tuit provocó obviamente una gran reacción entre los colectivos de personas con discapacidad, en la comunidad y en diversas organizaciones. El término capacidades diferentes se volvió muy popular durante el gobierno de Vicente Fox. No sabemos realmente pues cuál es el origen de este término de capacidades diferentes o cómo fue que se empezó a utilizar, pero bueno, es un término que actualmente está ya en desuso, se considera ya incorrecto, ya que como se ha mencionado muchas veces, pues bueno, las personas no somos recipientes o cubetas para tener capacidades diferentes. El término correcto ahora es personas con discapacidad. Es interesante hablar sobre de qué manera se ha ido construyendo el término de personas con discapacidad, porque al principio de la historia pues no existía la noción de discapacidad y mucho menos existía el término persona con discapacidad. Hemos trascendido, hemos ido pues transitando a lo largo de la historia por diferentes formas de percibir y de asumir la discapacidad. Desde deficiencia, recordemos por ejemplo en el caso de las personas con discapacidad intelectual que se les ha llamado idiotas, impedidos, inválidos, deficientes mentales, todos esos términos, retraso mental, todos esos términos pues fueron previos a lo que hoy conocemos como ¿cómo llegamos al término de discapacidad intelectual? Bueno, pues es el que se considera actualmente políticamente correcto, menos discriminatorio y es el que se utiliza. Quién sabe si más adelante, dentro de unos años, pues se adopte otro término que venga a sustituir al de discapacidad intelectual, porque así ha sido. Lo mismo pasa con la discapacidad motriz. Inválidos, impedidos, lisiados, y tantos otros términos que se han utilizado para llegar ahora a lo que se conoce como discapacidad motriz. ¿Por qué hacemos todo este recorrido? Porque de pronto se piensa que hablar sobre discapacidad utilizando el lenguaje incluyente, el lenguaje correcto, ya nos vuelve en automático una sociedad incluyente. De pronto se piensa que si yo le digo persona con discapacidad en vez de decirle discapacitado como se utilizaba, con eso es suficiente para que esa persona esté incluida. Ahí es un punto que habría que reflexionar. Volviendo al punto de la SEP, bueno, pues es verdaderamente lamentable, como se comentó en este tuit, que pues la Secretaría de Educación Pública siga utilizando estos términos para referirse a las personas con discapacidad. Quién sabe si la persona que escribió ese tuit fue pues el encargado de redes sociales o quién lo haría, pero fue muy desafortunado. ¿Qué pasa con el término persona con discapacidad? Pues lo primero que se trata de visibilizar ahí es que, pues, antes de tener una discapacidad, antes de estar en una condición de discapacidad, son personas, somos personas. Por eso se utiliza persona con discapacidad. Sin embargo, hay algunos colectivos donde las propias personas con discapacidad tienen formas particulares de nombrarse entre sí.
Por ejemplo, los ciegos, yo los he escuchado decirse, pinche ciego, por ejemplo, ¿no? Entre ellos. He escuchado a las personas con autismo decir, es que yo no soy una persona con autismo, soy autista, porque me asumo como autista. Yo, por ejemplo, que soy una persona que tiene una discapacidad, una enfermedad crónica que es causa de discapacidad, me asumo como fibromiálgica. Y en un momento me decía un amigo, es que yo no estoy de acuerdo con que tú te asumas como fibromiálgica. A lo que yo le respondí, bueno, pues no eres tú el que padece la enfermedad, no eres tú el que está en esa condición. Las personas que tenemos alguna condición en particular, pues tenemos derecho a nombrarnos como nosotros queremos. ¿Qué pasa con este lenguaje incluyente? Sucede lo mismo con lo que ahora se llama discapacidad psicosocial, y que antes pues se les denominaba trastornos mentales, enfermedades mentales, loquitos, desequilibrados, etcétera. Ahora todo ese, o sea, todo lo que antes era trastorno mental, problemas mentales, desequilibrios mentales, etcétera, ahora se asume o se engloba en el término de discapacidad psicosocial. Sin embargo, hay todavía personas con discapacidad psicosocial que se el punto aquí importante es reflexionar si realmente la palabra que usemos para referirnos a una persona en particular cambia la situación en que esta persona se encuentra. Si eso nos vuelve incluyentes, porque si yo utilizo el lenguaje correcto para referirme a una persona con pero lo sigo discriminando con mis actitudes, lo sigo excluyendo, sigo tratándolo mal, sigo viéndolo como alguien inferior, me sigo burlando de él, sigo excluyéndolo de actividades. Entonces, pues no sirve de nada que yo utilice el famoso lenguaje incluyente. Esa sería una de las primeras reflexiones. La segunda sería qué tanto este lenguaje atenta contra las identidades individuales y colectivas de los grupos de personas con discapacidad. ¿Qué tanto se trata de una imposición donde lo que se considera políticamente correcto se les quiere imponer a ellos también? Al decirle, aunque tú seas una persona que se asume como autista, no tienes derecho a autonombrarte autista porque el término correcto es persona con autismo. O no puedes decir que eres ciego o cieguito, porque yo, como una persona que está casada con un hombre ciego, pues he escuchado a la comunidad de personas ciegas llamarse entre ellos por todo, o sea, por toda una serie de nombres, menos persona con discapacidad visual, ¿no? Que sería lo políticamente correcto. Entonces, no sé si estoy como dándoles el mensaje, si me expreso como me debo de expresar o si me están entendiendo a lo que me refiero con todo esto del lenguaje incluyente, porque de pronto nos quieren imponer, ¿no? Nos quieren decir, no, es que eso no debe de ser. Sí es cierto que nosotros en Educación Especial Hoy, como una página seria, como un colectivo que se dedica a difundir información, pues oficial, información sobre las problemáticas de la modalidad de educación especial, pues estamos obligados a utilizar el lenguaje políticamente correcto. Sin embargo, también nos gusta abrir estos espacios para reflexionar sobre pues, si realmente tiene un impacto el utilizar ese lenguaje o no. En el caso, por ejemplo, de las personas con síndrome de Down, antes se les llamaba mongoles, retrasados. Ahora pues ya son personas con síndrome de Down. Yo tengo una hermana con síndrome de Down que ella te dice, yo soy Down. Ella se asume como persona Down, su identidad es ser Down. Entonces, si de pronto yo llego y le digo, no, es que tú no puedes decir que eres Down, eres una persona con discapacidad intelectual. Ella me va a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué me tengo que nombrar de la manera en la que tú consideras que yo me debo de nombrar? ¿Por qué me debo de asumir de la manera en la que tú consideras que es correcto? Entonces, bueno, para no hacer más largo ese video, eso es lo que yo quería compartirles, de estas reflexiones que
pues surgen de pronto leyendo las redes, viendo también todo este linchamiento, se atreva a poner discapacitado en lugar de persona con discapacidad o autista en lugar de persona con autismo y que de pronto pues parecemos, porque me incluyo a veces pues la policía de la inclusión, ¿no? Y pensar que por hablar así ya somos incluyentes o que ponerle el apellido incluyente a todo ya vuelve incluyente cualquier cosa. Entonces, esa es como la reflexión que les quería compartir. Gracias por escucharme, gracias por seguir la página, gracias por seguir nuestros contenidos. A las personas que son cuidadoras o cuidadores de personas con discapacidad, o con algún grado de dependencia, ya sea adultos mayores, enfermos crónicos, etcétera, pues me gustaría invitarlos a contestar una encuesta que hemos estado haciendo para pues recabar las opiniones de las personas cuidadoras, cómo estamos viviendo los cuidadores la pandemia, cuáles son los impactos del aislamiento, de la situación en general en nuestra salud, nuestro estado de ánimo, nuestro cansancio, o sea, de qué manera los cuidadores estamos viviendo esto. Voy a poner el link de la encuesta para que por favor la respondan, nos ayuden a compartirla, porque pues es el único instrumento que tenemos para realmente pues demostrar o evidenciar la difícil situación en que se encuentran las familias de personas con discapacidad. Les agradezco mucho, nos vemos pronto, en breve les compartimos el calendario de actividades de la semana. Muchas gracias.